La noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado, y en medio del silencio surgió un rugido que nadie había escuchado antes, un sonido tan profundo que hizo temblar hasta las hojas más altas. Bueno, ¿qué pasa cuando un eco responde con una voz que no es la tuya? ¿Puede una promesa hecha en la oscuridad sobrevivir al amanecer? ¿Y si el silencio también recordara tu nombre? Desde la selva llegó un susurro que parecía arrastrar un secreto antiguo, uno que todos habían olvidado pero que despertó de golpe, como si esperara justo este momento. La neblina se movía entre las chozas como dedos fríos, y cada sombra parecía abrir los ojos, observando. Algo caminaba entre los árboles, algo que no dejaba huellas, y sin embargo, pisaba fuerte. Esa primera noche nadie durmió, y aunque nadie quería admitirlo, todos sintieron lo mismo. La selva estaba llamando de nuevo, reclamando algo que le pertenecía. La mañana llegó sin alivio, como si la luz del sol se negara a entrar del todo al pueblo. Nadie quería hablar del rugido, pero todos lo tenían grabado en la piel. Los adultos caminaban inquietos, mirando hacia la selva, como si esperaran que algo más saliera de allí. Los niños jugaban sin saber que esa noche había cambiado todo, pero los mayores notaban un silencio extraño entre ellos, una calma que no era normal. El aire estaba espeso, cargado de un olor húmedo que no venía de la lluvia. Algunos aseguraban haber visto sombras moverse donde no había nadie. Otros decían que escucharon pasos cerca de sus puertas. El pueblo parecía contener la respiración, como si presintiera que algo estaba incompleto, que algo había sido despertado y aún no había terminado de llegar. A media mañana, un grito rompió el silencio. Una madre corría desesperada buscando a su hijo, y pronto otra familia gritó lo mismo. 2 niños habían desaparecido. Las chozas se llenaron de voces temblorosas. El aire vibraba con miedo puro. Algunos corrían hacia el río, otros hacia la selva, pero no encontraron huellas, ni ropa, ni señales de lucha. Solo ese silencio extraño profundo, como si la tierra misma hubiera tragado a los pequeños sin dejar rastro. Los ancianos se reunieron en círculo, murmurando palabras antiguas que habían prometido no repetir. Mayra sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, como si una presencia invisible la observara. Y en ese instante, la selva se estremeció. La tensión creció como una tormenta. Los ancianos hablaron de un antiguo equilibrio roto, de una promesa hecha mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. Nadie quería escucharlo, pero todos sabían que algo de eso era verdad. La selva no actuaba así sin razón. Yari recordó historias que su abuelo le contaba en voz baja, relatos que parecían cuentos, pero ahora se sentían demasiado reales. Mayra cerró los ojos y respiró hondo, intentando escuchar más allá del miedo. En su mente aparecía una figura hecha de sombras y luz dorada, una figura con ojos que brillaban como brasas. Respiró temblando, pero abrió los ojos con decisión. Aquello que se había llevado a los niños no era humano. Esa noche, el pueblo decidió encender más fogatas, como si la luz pudiera mantener a raya lo que acechaba afuera. Pero el fuego no calmó a nadie. Yari afiló su lanza en silencio mientras escuchaba ruidos entre los árboles, pasos suaves que se detenían cada vez que él levantaba la mirada. Dotin shudi ano mirawunti. Komentarin. Danut sikor sabe disgares eraro corner violentona. Yari afiló su lanza en silencio mientras escuchaba ruidos. Mayra preparó una mezcla de hierbas para proteger las chozas, pero su mano temblaba sin que pudiera evitarlo. El viento trajo un olor extraño, mezcla de tierra mojada y algo metálico, como si la selva sangrara. Y antes de que la noche terminara, un rugido volvió a sonar, más cercano.
más profundo, más real. Fue entonces cuando todos comprendieron que aquello no era un animal. Era un espíritu que reclamaba algo perdido. El amanecer llegó con un silencio más pesado que la noche anterior, como si la selva estuviera esperando que el pueblo diera el siguiente paso. Algunos hombres decidieron buscar de nuevo a los niños, y esta vez Yari tomó el liderazgo sin decir una palabra. Ponto, tondo, dun, el aire estaba húmedo, pegado al cuerpo, y cada paso sonaba demasiado fuerte en un suelo que solía absorber todos los ruidos. Cuando llegaron al borde del río, lo vieron. Marcas enormes hundidas en la tierra, más grandes que cualquier huella conocida, demasiado perfectas para ser de un animal, demasiado profundas para ser de algo ligero. Nadie se atrevió a tocarlas. Mayra llegó poco después y sintió un escalofrío que le dobló las rodillas, como si esas huellas no solo mostraran un camino, sino una advertencia. La corriente del río murmuraba algo, como si intentara repetir un mensaje ancestral que nadie quería escuchar. Mientras estudiaban las huellas, el ambiente se volvió extraño, como si el aire temblara lentamente. Algunos hombres retrocedieron sin querer, presintiendo que algo invisible los rodeaba. Mayra cerró los ojos e intentó escuchar lo que la selva callaba. Un murmullo leve, casi un susurro, se filtró en su mente, como si alguien hablara desde debajo del agua. Yari notó que la tierra alrededor estaba más fría de lo normal, como si esas huellas hubieran sido creadas por algo que no respiraba calor. El río parecía moverse más rápido, golpeando las orillas con urgencia. Un niño gritó desde lo lejos diciendo que había visto sombras moviéndose cerca de las rocas. Todos corrieron hacia él, pero al llegar no encontraron nada, solo una brisa helada que no pertenecía a esa hora del día. El grupo decidió seguir el rastro, aunque no parecía llevar a ningún lugar lógico. Las huellas aparecían y desaparecían entre piedras, raíces y troncos caídos, como si la criatura no caminara, sino que se moviera entre dos mundos. Cada vez que pensaban que el camino terminaba, una nueva marca surgía unos metros más adelante, guiándolos hacia lo más profundo del bosque. Yari caminaba en silencio, cada músculo tenso, como si su cuerpo recordara historias que su mente quería olvidar. Mayra sentía pulsos de energía bajo sus pies, vibraciones suaves que no podían ser naturales. A medida que avanzaban, la luz del sol desaparecía entre copas espesas y el canto habitual de las aves se desvaneció por completo. La selva estaba viva y todo lo demás parecía estar conteniendo la respiración. La tensión aumentó cuando llegaron a un claro extraño, un espacio donde no crecía nada, como si la selva hubiera dejado de respirar allí. El suelo estaba marcado con patrones circulares, líneas que parecían dibujadas por dedos invisibles. Para Mayra, aquello no era una simple señal, era un mensaje. Se arrodilló y tocó el centro del círculo, sintiendo un pulso vivo que la hizo retroceder de inmediato. Yari dio un paso adelante, pero una ráfaga helada lo detuvo, como si algo advirtiera que aquel lugar no debía ser cruzado sin permiso. Los árboles alrededor parecían inclinarse hacia ellos, y una sombra rápida, demasiado grande para ser humana, se movió entre los troncos. Nadie habló. Nadie respiró. El espíritu estaba cerca. El grupo regresó al pueblo al caer la tarde, agotados y con una sensación de haber sido observados todo el camino. Nadie quería admitirlo.
pero todos sabían que el rastro no era natural. Mayra reunió hierbas y piedras antiguas para intentar leer los signos, mientras Yari habló con los ancianos, quienes escucharon sin parpadear, como si supieran que este día llegaría. La noticia se extendió rápido. El espíritu del jaguar había vuelto, no como guardián, sino como recordatorio de una promesa rota. Las familias se encerraron temprano, encendiendo más fogatas de las necesarias. Mientras la oscuridad cubría el pueblo, un rugido sordo resonó a lo lejos, más profundo que cualquier sonido humano. Y esta vez, todos entendieron que aquello no era un aviso. Era una llamada. La noche cayó más rápido de lo habitual, como si el cielo hubiera decidido cerrar los ojos antes de tiempo. Yari no podía quitarse de la mente las marcas que había visto ese día, y cada vez que recordaba su forma, un escalofrío lo recorría. Mayra, por su parte, había pasado horas tratando de interpretar los patrones del claro, pero nada encajaba del todo. Cuando los ancianos mencionaron la montaña oscura, un lugar que nadie visitaba desde hacía generaciones, algo dentro de ambos se tensó. La montaña siempre había sido un límite, un espacio donde lo humano no debía entrar sin permiso. Sin embargo, esa noche, voces suaves comenzaron a llamar desde su dirección, voces que imitaban risas de niños, palabras cortas, murmullos que parecían desplazarse con el viento. Yari intentó ignorarlas, pero cada sonido parecía acercarse más, como si quisiera arrastrarlo hacia un lugar que no debía ver. Mayra sintió que la montaña respiraba, y con cada exhalación enviaba un mensaje claro. El espíritu estaba más cerca que nunca. Al amanecer, decidieron acercarse a la montaña. El sendero era estrecho y parecía más antiguo que el propio pueblo, cubierto de raíces retorcidas que parecían moverse bajo los pies. A cada paso, los árboles se hacían más altos, más silenciosos, como si observaran la intrusión. Yari avanzaba con cautela, sintiendo el peso de la selva sobre los hombros. Un peso que no era físico, sino espiritual. Mayra siguió un murmullo que parecía venir desde el fondo de la tierra. Una voz pequeña que repetía su nombre con un tono triste. A medida que subían, la luz del sol se volvía más débil, filtrada por un techo de hojas densas. El aire se hacía más frío, cargado de un olor metálico que ellos reconocieron al instante. El mismo que habían sentido la noche que desaparecieron los niños. La montaña no solo los recibía, los guiaba. La mitad del camino estaba marcada por un conjunto de piedras enormes cubiertas de símbolos que ninguno había visto antes. Eran líneas curvas, formas de animales, espirales que parecían moverse cuando la luz cambiaba. Yari sintió una presión en el pecho, como si cada símbolo se clavara en su memoria. Mayra se acercó y al tocar una de las piedras escuchó un llanto suave, como si la roca guardara dentro de sí el eco de los niños perdidos. Se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada, mientras el llanto se convertía poco a poco en risas distorsionadas. Yari la tomó del brazo y la separó, pero el sonido quedó flotando en el aire, como si la montaña hubiera mostrado solo una parte de lo que guardaba. El viento se detuvo por completo, dejando atrás un silencio tan profundo que parecía un aviso. Cuando retomaron el camino, la montaña empezó a cambiar. El suelo se volvió más blando, casi como si respirara bajo sus pasos. Las sombras parecían moverse en direcciones opuestas a la luz, y ramas invisibles rozaban sus hombros con un toque demasiado humano. De pronto, un rugido lejano resonó entre las rocas, profundo, vibrante, lleno de furia y dolor mezclados. Mayra se detuvo, sintiendo que el sonido atravesaba su pecho como una flecha. Yari miró hacia arriba, sabiendo que ese rugido no pertenecía al mundo físico,
El espíritu estaba marcando su territorio, avisando que estaban cruzando umbrales antiguos. La selva se estremeció, dejando caer hojas secas que parecieron susurrar nombres que ninguno quería escuchar. Era como si la montaña les pidiera que se dieran la vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, llegaron a una caverna oculta entre raíces gigantes. Una corriente de aire frío salió de su interior, arrastrando consigo un murmullo que imitaba voces de niños llamando por ayuda. Yari sintió sus músculos tensarse como si algo dentro de la cueva lo atrajera con una fuerza invisible. Mayra, en cambio, sintió un dolor agudo detrás de los ojos, como si su mente chocara contra una memoria olvidada. Él dio un paso hacia adelante, pero ella lo detuvo, diciendo que entrar sin un ritual sería una ofensa grave. El viento volvió a soplar, y esta vez trajo el olor del jaguar, tierra mojada, hojas trituradas y un toque metálico. Ambos entendieron en silencio que el espíritu estaba allí, observando, esperando, y sabían que, aunque aún no podían entrar, pronto no tendrían opción. Al regresar al pueblo, la tensión se podía sentir incluso en el aire, como si cada choza retuviera un secreto que estaba a punto de explotar. Los ancianos esperaban a Yari y a Mayra, con rostros tan serios que parecía que ya conocían la verdad que ellos apenas empezaban a comprender. Hablaron de un pacto antiguo, uno que había nacido mucho antes de que el primer árbol del pueblo echara raíces. Contaron cómo, generaciones atrás, el espíritu del jaguar protegía a los niños del pueblo, guiaba a los cazadores y mantenía a raya a los peligros de la selva. Pero con el tiempo, la gente olvidó los rituales, las ofrendas, las palabras sagradas. El espíritu no se enfureció por capricho, sino por abandono. Yari sintió un golpe fuerte en el pecho. Lo que habían visto en la montaña no era un ataque, era un recordatorio. Mayra bajó la mirada al oírlo, entendiendo que la desaparición de los niños no era castigo, sino llamado. Uno de los ancianos trajo un objeto envuelto en hojas secas. Una pequeña figura tallada en madera, con forma de jaguar y símbolos que coincidían con los de la montaña. Explicó que esa figura había sido el centro del pacto, ofrecida cada ciclo lunar para honrar al espíritu. Pero hacía décadas que nadie la tocaba. El polvo acumulado parecía llorar. Mayra sostuvo la figura y sintió un pulso suave, como si aún quedara vida en su interior. Yari notó que, al acercarse, el aire se hacía más frío, más pesado, como si la figura despertara recuerdos dormidos. Los ancianos confesaron que el pacto no se rompía por violencia, sino por olvido, y que, cuando eso ocurría, el espíritu llevaba a los niños para protegerlos de un pueblo que ya no recordaba cómo cuidar de ellos. Un silencio profundo se apoderó de todos. Por primera vez entendieron que el espíritu no era enemigo, pero tampoco amigo. Mayra pidió ver los textos antiguos del pueblo, los que guardaban las ceremonias olvidadas. Los ancianos dudaron, pero finalmente la guiaron hacia una choza apartada donde se conservaban pieles marcadas con tinta natural. Al abrirlas, una fragancia de tierra húmeda llenó el aire, como si las palabras hubieran estado respirando todo ese tiempo. En esas pieles estaban descritas las ofrendas, los cantos y las señales para comunicarse con el espíritu. Yari las leyó en silencio, notando que muchas coincidían con los patrones del claro que habían encontrado. Mayra siguió las líneas con los dedos, sintiendo una vibración suave, como si cada símbolo despertara su memoria ancestral. Comprendieron que el espíritu no buscaba destrucción, sino equilibrio. Que los niños no estaban perdidos, sino suspendidos en un espacio entre mundos, esperando a que el pacto fuera restaurado.
El tiempo apremiaba. Mientras estudiaban las palabras, una ventisca fría entró por la entrada de la choza, apagando una de las velas y haciendo temblar las paredes de palma. Afuera, un rugido largo atravesó el cielo, más cercano que nunca. Yari salió corriendo, con Mayra tras él. En el borde de la selva, algo brilló entre los árboles. Dos sombras pequeñas, quietas, casi transparentes. Sus corazones se aceleraron. Eran figuras del tamaño de los niños desaparecidos, pero hechas de un resplandor tenue, como si no pertenecieran del todo a este mundo. Cuando Mayra extendió la mano, las figuras retrocedieron, arrastradas hacia la oscuridad, como si una fuerza invisible las protegiera. Yari sintió un nudo en la garganta al verlas desaparecer. No estaban muertos, pero tampoco vivos. Eran un mensaje del espíritu o una advertencia. Esa noche, el pueblo entero se reunió alrededor del fuego más grande que habían encendido en años. Los ancianos explicaron lo que debía hacerse. Un nuevo ritual, no para pedir protección, sino para reconocer la falta del pueblo. Era un ritual de memoria, de reconciliación. Mayra sería quien dirigiría la ceremonia. Era la única que aún podía escuchar los susurros del espíritu. Yari sería su guardián, el que abriría el camino hacia el reino donde los niños estaban atrapados. Mientras las llamas crecían, el rugido volvió a sonar. Pero esta vez no hubo miedo. Hubo determinación. Los rostros del pueblo se iluminaron con fuego y esperanza. Sabían que el camino sería peligroso, que la selva no perdonaría un segundo error, pero estaban listos. El pacto debía renacer, o la oscuridad reclamaría todo. Al amanecer, Yari y Mayra se adentraron en la selva, siguiendo las instrucciones del ritual. El aire estaba más denso que nunca, como si cada hoja observara su avance. Con cada paso, el bosque cambiaba. Los colores se volvían más intensos. Los sonidos parecían venir desde lugares imposibles. Y el suelo vibraba bajo sus pies, como si respirara. Mayra murmuraba palabras antiguas aprendidas esa misma noche, y cada sílaba abría un camino que antes no existía. Yari mantenía la mirada al frente, aunque sentía cómo sombras enormes se deslizaban a su alrededor sin mostrar sus cuerpos. El olor del jaguar era más fuerte aquí, mezclado con una fragancia dulce que nunca habían sentido. De pronto, un brillo dorado apareció entre los árboles, y la selva pareció inclinarse hacia ellos, guiándolos hacia un espacio que no pertenecía al mundo conocido. Era la primera puerta. La primera puerta era un arco formado por raíces gigantes que latían como si tuvieran corazón propio. Cuando Mayra colocó la figura del jaguar en la base del arco, el aire tembló y un sonido grave, casi como un suspiro antiguo, salió desde el interior. Al cruzarlo, el mundo cambió de golpe. La luz se volvió azul intensa, y el suelo estaba cubierto por una capa delgada de agua que reflejaba sombras que no les pertenecían. Yari sintió que el aire estaba cargado de energía, como si cada partícula tuviera memoria. Mayra respiró hondo, sintiendo que cada paso la conectaba con voces que siempre habían estado allí, esperando. A lo lejos, escucharon una risa infantil, pero no era alegre, era un eco triste, estirado, como si viniera desde un sueño roto. Después de caminar unos minutos dentro de ese nuevo territorio, encontraron un segundo umbral, una zona donde los árboles crecían torcidos hacia el centro, formando una espiral natural que parecía girar a pesar de estar quieto. El viento soplaba en una dirección, pero las hojas caían en otra, como si el tiempo mismo estuviera confuso allí.
Mayra sintió un tirón en el pecho cuando una pequeña sombra cruzó frente a ellos, moviéndose con rapidez. Yari reaccionó instintivamente y la siguió, pero la sombra se desvaneció antes de que pudiera alcanzar. De pronto, el murmullo volvió, esta vez más claro. Eran los nombres de los niños, repetidos una y otra vez, mezclados con el rugido del espíritu. La selva ya no los guiaba, los empujaba. El camino los llevó hasta un espacio abierto donde la luz caía desde arriba como si viniera del fondo del mar. Allí, en medio del claro, vieron por primera vez a los niños. Estaban de pie, inmóviles, envueltos en una neblina dorada que parecía sostenerlos. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada de este mundo. Miraban un punto invisible, como si escucharan una voz que los llamaba desde lejos. Mayra corrió hacia ellos, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás, dejándola sin aire. Yari intentó avanzar, pero el suelo se onduló bajo sus pies como agua. La voz del espíritu resonó en sus mentes, profunda e inmensa, como un trueno dentro del pecho. No podían acercarse aún, no hasta que entendieran el último paso del pacto. La luz del claro empezó a tornarse más oscura, como si un eclipse estuviera formándose justo sobre ellos. Un rugido surgió desde todas partes, rebotando entre los árboles y haciendo vibrar el suelo. Y entonces apareció. El espíritu del jaguar emergió de la neblina como una sombra viva, enorme, con ojos que ardían como fuego líquido. Su presencia lo llenaba todo, haciendo que la selva entera se inclinara a su voluntad. Yari sintió que sus piernas temblaban, pero no retrocedió. Mayra dejó que su respiración se mezclara con el ritmo de la selva, preparando las palabras que había memorizado. El espíritu los observó con una intensidad que parecía atravesar sus almas, y en ese instante ambos comprendieron que ya no buscaba venganza, buscaba respuesta. Y su juicio estaba por comenzar. El espíritu del jaguar permaneció inmóvil por un instante que pareció eterno, como si esperara escuchar algo que aún no había sido dicho. La selva entera contuvo el aliento. Mayra dio un paso adelante y sintió cómo el aire se volvía más pesado, como si cada palabra que iba a pronunciar fuera parte de un hilo que unía dos mundos. Recordó las enseñanzas ocultas en las pieles antiguas. Para restaurar el pacto, no bastaba con pedir perdón. Había que ofrecer memoria. Yari sintió un temblor recorrer el suelo, como si el espíritu examinara sus intenciones. El rugido que surgió no fue de furia, sino de advertencia. Mayra levantó la figura del jaguar, que parecía brillar con vida propia, y comenzó a recitar el canto sagrado. Las sombras alrededor vibraron, cambiando de forma, como si la selva estuviera respondiendo a la llamada. El juicio había comenzado. El canto de Mayra se volvió más firme, más profundo, como si una voz antigua hablara a través de ella. La luz alrededor comenzó a moverse, creando formas que recordaban antiguos rituales, olvidados por todos. Yari observó cómo el espíritu del jaguar inclinaba la cabeza, no como un depredador, sino como un guardián que evalúa la honestidad frente a él. Una ráfaga de viento helado los rodeó, levantando hojas que giraban como si fueran parte de una danza sagrada. Mayra sintió el peso de cada palabra, cada inflexión, como si cargara la historia del pueblo entero sobre sus hombros. Yari apretó la lanza, pero no para pelear, para sostenerse ante la fuerza espiritual que los envolvía. La selva comenzó a murmurar, repitiendo el canto de Mayra, amplificándolo. Por primera vez, el equilibrio parecía posible. De pronto, el espíritu emitió un sonido grave que hizo temblar el suelo. Frente a ellos, una grieta de luz se abrió lentamente,
revelando un espacio donde los niños estaban suspendidos, como si flotaran entre sueño y vigilia. Sus cuerpos brillaban suavemente, movidos por un pulso que pertenecía más al espíritu que a ellos mismos. Yari sintió un impulso feroz de correr hacia ellos, pero Mayra extendió la mano para detenerlo. El último paso del pacto requería un sacrificio simbólico, una entrega que demostrara que el pueblo estaba dispuesto a recordar. Mayra cerró los ojos y supo lo que debía ofrecer: un fragmento de su propia energía vital, un lazo que la uniría para siempre al espíritu. Yari sintió un dolor profundo en el pecho al comprenderlo, pero no había otra opción. La grieta brillaba con un ritmo que marcaba el tiempo que les quedaba. Mayra se arrodilló frente a la grieta y colocó ambas manos en la tierra húmeda. El suelo respondió con un latido, como si reconociera su entrega. Comenzó a recitar la última parte del canto, aquella que los ancianos habían temido leer por generaciones. Su voz tembló al principio, luego se volvió firme, sostenida por la voluntad de todo el pueblo. Una corriente de energía salió de su pecho, un hilo luminoso que se conectó con la grieta y luego con el espíritu del jaguar. Yari sintió que el aire se desvanecía a su alrededor, abrumado por la fuerza que emanaba del ritual. Las sombras que rodeaban al espíritu se alzaron, formando figuras de antiguos guardianes que observaban en silencio. La selva vibró, como si cada raíz y cada piedra participaran en la ceremonia. Era el acto final para restaurar el equilibrio. La luz estalló de pronto, iluminando el claro con una intensidad que hizo desaparecer todas las sombras. El espíritu rugió, pero esta vez no con furia, sino con un sonido que parecía mezcla de alivio y duelo. La grieta se abrió completamente y los niños cayeron suavemente al suelo, como si fueran sostenidos por manos invisibles. Mayra cayó hacia atrás, agotada, con el pecho ardiendo, mientras Yari corrió a sostenerla. El espíritu del jaguar se acercó lentamente, su figura temblando entre luz y oscuridad. Bajó la cabeza en un gesto que ninguno había visto jamás, un reconocimiento sagrado. Luego, su cuerpo comenzó a desvanecerse en partículas doradas que se mezclaron con la selva. El pacto estaba restaurado. Los niños respiraban, y aunque el espíritu se retiraba, su presencia quedaría marcada para siempre en el corazón del pueblo. El silencio que siguió al ritual era tan profundo que parecía envolverlo todo. La selva, antes tensa y oscura, ahora respiraba con un ritmo suave, casi tranquilo. Yari cargó a Mayra con cuidado, sintiendo su respiración débil pero constante, mientras los niños comenzaban a moverse lentamente, como si despertaran de un sueño muy largo. El aire olía diferente, más limpio, más vivo, como si la selva hubiera recuperado algo que había perdido durante generaciones. ¿Qué es? A lo lejos, un rayo de luz atravesó las copas de los árboles, iluminando el camino de regreso. Mayra abrió los ojos apenas y sonrió con cansancio, entendiendo que el sacrificio había sido aceptado. Yari sintió una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que, aunque habían vencido, algo dentro de ellos había cambiado para siempre. La selva los acompañaba, suave, agradecida. El camino de regreso fue lento, marcado por el peso de todo lo vivido. Los niños caminaban en silencio, aún confundidos, mirando a su alrededor como si el mundo fuera nuevo. Yari observaba sus pasos, asegurándose de que cada uno fuera firme. Mayra avanzaba con ayuda, pero con la mirada serena de quien comprende la profundidad de un pacto que pocos podrían imaginar. A medida que se acercaban al pueblo, los sonidos de la vida humana regresaban,
murmullos, pasos, una fogata crepitando. Cuando los primeros habitantes los vieron aparecer entre los árboles, un grito de alivio recorrió el lugar, seguido de llanto y risas mezcladas. La gente corrió hacia ellos como si recibiera un milagro. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no era el dueño del pueblo. Los ancianos se acercaron lentamente, cargando una mezcla de orgullo y culpa en sus ojos. Se inclinaron ante Mayra, reconociendo el peso de lo que había realizado. Luego miraron a Yari, comprendiendo que su fuerza no vino de las armas, sino del respeto que aún guardaba por las historias de sus antepasados. Los niños fueron rodeados por sus familias, quienes los abrazaban con un cuidado casi sagrado, temerosos de que desaparecieran de nuevo si los soltaban demasiado rápido. La figura del jaguar de madera fue colocada en el centro del pueblo, iluminada por la luz del amanecer. Ya no era un objeto olvidado. Era un recordatorio vivo del equilibrio restaurado. Una sensación de calma se extendió entre todos, como si la selva misma estuviera allí, observando en silencio. A medida que el día avanzaba, la vida comenzó a retomar su curso, aunque todos sabían que nada volvería a ser como antes. Los niños descansaron junto a sus familias, recuperando lentamente su fuerza. Mayra permaneció en silencio un buen rato, sintiendo la presencia del espíritu aún latiendo en su interior, un lazo que no desaparecería jamás. Yari caminó hacia el borde de la selva y observó la sombra de los árboles, escuchando el suave murmullo de las hojas. No era una amenaza, sino un saludo. Comprendió que el espíritu había dejado una parte de sí en ese lugar, no para vigilar, sino para recordar. El viento sopló con un ritmo tranquilo, llevando consigo un rumor que casi parecía una despedida. Al caer la tarde, una última luz dorada bañó el pueblo entero. Todos se reunieron frente a la figura del jaguar, ahora colocada sobre un altar simple hecho de piedra y tierra. Mayra, aunque cansada, se unió a ellos y colocó su mano sobre la madera cálida. Yari la siguió, y luego los demás. Un rugido lejano resonó entre las montañas, suave, casi cariñoso, como si el espíritu se despidiera sin marcharse del todo. Los niños miraron hacia la selva con ojos nuevos, conscientes de que habían sido tocados por un mundo que pocos podían imaginar. Cuando la noche cayó finalmente, una paz profunda cubrió el pueblo. No era el final del miedo, sino el nacimiento del respeto. Y en el corazón de todos, un mismo pensamiento vibró. La selva siempre recuerda, y ahora ellos también.